Con un cordial saludo por parte de la organización de este taller que concita sobre todo la posibilidad de orientar, brindar a todos y cada una de las personas que participan una información que es no solo formativa, sino sobre todo sensibilizadora frente a la realidad de la movilidad humana en nuestro país y en nuestra ciudad como distrito metropolitano, siendo su capital la que acoge al 40% de la población en movilidad humana en el país, se vuelve extremadamente importante e incidente estos esfuerzos que permitan que los funcionarios públicos que tenemos las oportunidades de interactuar con las personas en el día a día, podamos tener conocimientos mucho más amplios respecto de la problemática y evidentemente también poder referenciarnos respecto de no solo los derechos y las responsabilidades que implican la movilidad humana en el contexto de nuestra sociedad, enmarcada indudablemente en las normas constitucionales, legales, pero sobre todo en un principio básico, que es el principio de corresponsabilidad humana hacia las personas que forman parte de nuestro entorno. La Declaración de Derechos Humanos, dada el 10 de diciembre de 1948, es justamente un hito que marca quizás el sendero por el cual. Entonces mencionaba que este marco de la Declaración de Derechos Humanos es justamente quizás el marco de referencia que abre este camino de entendernos de mejor manera como actores de una sociedad. Así que siendo ese el espíritu por el cual experiencias y oportunidades como la presente nos brinden la posibilidad no solo de identificarnos, reunirnos, reencontrarnos en espacios de formación, sino también quizás mañana más adelante en la posibilidad de compartir y apoyarnos en todo aquello que sea de pertinencia para poder brindar mejores atenciones y servicios a la población. Dicho este antecedente, doy paso a la doctora Graciela Mora como abanderada y líder de el ámbito de promoción de derechos humanos dentro de la Secretaría de Inclusión Social del municipio de Quito. Adelante, Graciela. Buenos días nuevamente con todas, con todos. Eh, Gracias a la Fundación Familias Sin Fronteras, gracias a los compañeros de los diferentes espacios que conforman la Secretaría de Inclusión Social por nuevamente estar presentes. Esperemos que el conocimiento y sobre todo las ganas de interiorizar los temas que corresponden a movilidad humana, un tema importantísimo para la ciudad capital, sea el eje clave de esta segunda jornada de trabajo. Quiero dar la bienvenida a Rodrigo del Fierro, activista social de los derechos de niñas y adolescentes a nivel nacional, con amplia trayectoria en las provincias como Imbabura, Pichincha y Guayas. Comunicador social especializado en gestión de proyectos sociales en las áreas de protección a niñas, niños y adolescentes, movilidad humana y derechos humanos. Ha trabajado con organizaciones comprometidas con la población en movilidad, como gerente de educación y desarrollo de la primera infancia, la misión Escalabriana, como coordinador nacional de incidencia, en donde desarrolló proyectos comunitarios de defensa de derechos de la población en movilidad humana, World Vision, como coordinador nacional de movilidad humana. Ha sido consultor especializado para la cooperación internacional en materia de migración, derechos humanos, protección de niñas, niños y adolescentes en contexto de movilidad humana. Qué buena y qué importante la trayectoria de Rodrigo del Fierro. Bienvenido a esta segunda sesión.
Muchísimas gracias, Graciela, muy generosa esa presentación. Quisiera destacar que más allá de la trayectoria profesional o laboral, mi compromiso con los derechos humanos es más bien de un ámbito personal. Precisamente quiero agradecer también a mi querido colega y compañero Steve por esta invitación que justamente nace desde ese activismo, desde ese compromiso con los derechos de la población, en este caso de la población que está en contexto de movilidad humana, y especialmente la niñez y adolescencia, que a mi criterio es una de las poblaciones más vulnerables que habita el planeta eh, y que actualmente enfrenta nuevos y mayores desafíos en materia de protección de derechos humanos. Eh, yo voy a hacer una presentación donde también hay un par de clips de videos que nos van a permitir profundizar, porque quizá ustedes, las personas que están conectadas, a quienes les saludo cariñosamente, ya conocen mucho de lo que vamos a ver en mi presentación, y esto no es más que un refrescamiento de conocimientos, pero también es quizá también un llamado, digamos, a no perder de vista la situación de los niños, niñas y adolescentes, especialmente aquellos que se encuentran migrando. Y aquí no me quiero referir a una nacionalidad exclusiva, porque actualmente Ecuador es un país que no solamente recibe personas migrantes y refugiadas, sino que también produce migración, sobre todo migración en contextos forzados. Entonces, yo no creo que voy a tener tanto tiempo de aclarar muchos de los conceptos de la movilidad humana. Creo que expertos y expertas que colaboran en este espacio que han creado van a poder profundizar mucho más. Y yo me voy a centrar entonces concretamente, voy a compartir mi pantalla en una presentación que he preparado para ustedes. Permítanme un momento, solamente quisiera que ahí me confirmen si es que se ve mi pantalla. Sí se visualiza. Perfecto. Entonces les doy la bienvenida y un agradecimiento también a la Secretaría de Inclusión Social, a la CIS, que viene desarrollando históricamente un trabajo muy, muy importante en materia de servicios y de protección de derechos. Eh, para empezar, yo quiero más bien centrarme en algo que es fundamental. ¿Cuáles son los marcos normativos y de aplicación para la regularización e integración de los niños, de las niñas y adolescentes y sus familias eh, en el contexto migratorio ecuatoriano? Me voy a centrar muchísimo ahí. Vamos a ver muchísimo de las leyes, de cuáles son artículos específicos que pueden ser de utilidad, porque entiendo que estamos en este momento conectados con personas que tienen en sus manos la implementación tanto de los servicios sociales como de la política pública que tiene el municipio, pero también de la política pública nacional. Entonces me interesa muchísimo que nos centremos en este contexto, ¿no? Entonces, como ustedes saben, bueno, antes de esto, la agenda de este módulo está basada en reconocer los instrumentos legales para la protección de niños, niñas y adolescentes en contexto de movilidad humana, y también reflexionar sobre los mecanismos de aplicación de estos marcos normativos que van a ser muy útiles para ustedes. Entonces, empecemos. Voy a tratar de pasar lo más breve posible para no cansarles, pero hacer un recuento y empezar por lo más importante quizá en nuestro territorio, en lo que conocemos como el Ecuador, que es la Constitución del Ecuador, en donde la sección tercera, que habla de la movilidad humana, concretamente el artículo 40, reconoce a las personas del derecho a migrar. No se identificará ni se considerará a ningún ser humano como ilegal,
por su condición migratoria. Ya nuestra Constitución hace este avance muy importante para reconocer a las personas el derecho a migrar. Es decir, que migrar es un derecho humano. Hay otros artículos importantes que tiene la Constitución que también marcan el camino para la protección para la protección y la garantía de los derechos de las personas que están en contexto de movilidad humana. El artículo 9, por ejemplo, que reconoce que las personas extranjeras que se encuentran en territorio ecuatoriano tendrán los mismos derechos y deberes que las personas ecuatorianas, de acuerdo a la Constitución. El artículo 11, por ejemplo, reconoce que nadie puede ser discriminado por ninguna condición, entre ellas la nacionalidad, la condición migratoria. Bueno, hay varias condiciones, es muy amplio el catálogo que nos plantea la Constitución, incluye el pasado judicial, entre otras, ¿no? El artículo 423, por ejemplo, plantea la integración en especial con los países de Latinoamérica y el Caribe, ¿no es cierto?, para visualizándolo como un objetivo estratégico, y plantea además la propiciación o la creación de la ciudadanía latinoamericana y caribeña. Esto fue un sueño que se implementó en nuestra Constitución porque veíamos a una Latinoamérica a futuro integrada, en donde sus habitantes, no importa su condición, no importa su nacionalidad, sean considerados ciudadanos sudamericanos. En este contexto actual que estamos viviendo, por ejemplo, que muchos compatriotas y personas de otros países están migrando de manera forzada y pasando el tapón del Darién en Panamá, ¿no es cierto? Y vemos ahí que justamente son personas que tienen dificultades para desplazarse internamente en sus países, salir de sus países y llegar a esta zona fronteriza para llegar a los Estados Unidos. Entonces, todos estos artículos de alguna manera ya nos anticipaban unas necesidades fundamentales en el contexto migratorio en Ecuador. Luego tenemos además la sección 10, que habla de población y movilidad humana, el 392, en donde se habla de velar por los derechos de las personas que están en contexto de movilidad humana. Es decir, que el Estado además tiene unas obligaciones concretas, aparte de la declaración de principios, de decir que sí, que se reconocen los derechos, también el Estado tiene unas obligaciones que no pueden ser omitidas con las personas en contexto de movilidad humana. Aquí me pasé uno, permítanme. Voy a seguir aterrizando y aquí tengo además uno de los instrumentos más importantes que ha generado el Ecuador, que es el Código de la Niñez y Adolescencia, ¿no es cierto?, del 2003, que es una de las leyes más importantes que tenemos en materia de protección de derechos humanos en Ecuador, que abrió las puertas inclusive para otras leyes que hoy están vigentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el artículo 58 se reconoce el derecho de los niños, niñas y adolescentes refugiados. Entonces vamos aterrizando. Pero ¿cuál era el problema? Que en esos años, en el 2003, teníamos un contexto migratorio muy diferente. Aquí solo se hablaba de los niños, niñas y adolescentes refugiados, quizá porque teníamos una coyuntura concretamente con el país vecino, con el conflicto colombiano, y se hablaba solamente de los niños refugiados, ¿no es cierto? Y solamente hablábamos de las solicitudes de refugio. Recordemos que Ecuador era el país más importante de los países receptores de la región, más importante en materia de tramitar y reconocer las solicitudes de refugio de las personas colombianas. Esto, ¿por qué les muestro? Porque actualmente vemos que el Código de la Niñez y Adolescencia ya no responde a la situación
a las diversas situaciones de la niñez actualmente. Por ejemplo, en ese tiempo no existía un fenómeno grave de reclutamiento, por ejemplo, de adolescentes por parte de bandas criminales, etcétera. El fenómeno migratorio era muy diferente. Teníamos una población mucho menor, ¿no es cierto?, que lo que tenemos actualmente. Entonces, ya nos plantea nuevos retos. Tenemos que generar nuevas leyes que se adapten a estas realidades. ¿Y por qué les mencionaba el CONA? Porque en el artículo 193 se habla de las políticas integrales de protección integral. Recordemos que el CONA está basado en la doctrina de protección integral de la niñez y adolescencia, que es un espíritu que sigue vigente, que ha marcado el camino no solo para la protección de la niñez y adolescencia, sino ahora de otros grupos de atención prioritaria y en condición de vulnerabilidad. Ahí ya hablábamos de la protección integral. Ahora les voy a mostrar un video. Perdón, solamente quiero confirmar, Steve, si me ayuda, si es que el audio está óptimo. Y para se escucha poderlo bien. poner. Perfecto. Entonces, les voy a mostrar un video sobre un modelo de ruta integral de protección que se creó en la ciudad de Guayaquil, me parece. Protección de la niñez y adolescencia ante el maltrato. Acompáñame a conocerla. Aprendamos primero que niña o niño es la persona que no ha cumplido 12 años de edad y adolescente es la persona que tiene entre 12 y 17 años de edad. ¿Qué es la protección? Se basa en acciones de respuestas sociales, políticas, económicas, de prevención, atención, emergencia y restitución, que se organizan para lograr el desarrollo integral y el disfrute pleno de los derechos por parte de las niñas, niños y adolescentes en un marco de libertad, dignidad y equidad. Para cumplir con la protección de sus derechos, es importante saber que el maltrato es una conducta de acción u omisión no recurrente, que provoque algún daño a la integridad, salud o que genere incapacidad de ejercer algún derecho a las niñas, niños y adolescentes. ¿Sabías que existen 3 tipos de maltrato? Estos son el maltrato físico, el maltrato psicológico y el maltrato institucional. Maltrato físico. Acciones que provoquen daños, dolores o sufrimiento físico, sean estos visibles o no. Por ejemplo, golpes, sacudidas, empujones o quemaduras. Maltrato psicológico. Acciones que generen perturbación emocional, alteración psicológica, sentimientos que afecten la autoestima, por ejemplo, gritos, burlas y amenazas. Maltrato institucional. Cuando un servidor de una institución pública o privada comete acciones que provoquen daños físicos, perturbación emocional o restrinja los derechos de la niña, niño o adolescente. Ahora veamos paso a paso cómo funciona nuestra ruta integral de protección de la niñez y adolescencia ante el maltrato. Si conoces una situación relacionada con la regulación de visitas, manutención o alimentos, patria potestad o tenencia, el organismo correspondiente al cual debes dirigirte es al Consejo de la Judicatura. Ante la amenaza o vulneración de derechos, debes llamar a la DINAPEN, quienes investigarán y pondrán en conocimiento a la autoridad competente. Si es un delito, es decir, una conducta humana prohibida por una ley penal, la DINAPEN informará a la Fiscalía. Si es una contravención, es decir, una acción que infringe una ley, norma o regla que no es un delito, deberá ser informado a la Junta Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil, quienes, dependiendo de la situación denunciada, dictarán medidas de protección administrativas que son de aplicación inmediata. En el apoyo y seguimiento de las medidas podrán intervenir las organizaciones no gubernamentales o de la sociedad civil para facilitar los procesos de atención social,
el Ministerio de Inclusión Económica y Social para brindar acogimiento institucional y la reintegración familiar, el Ministerio de Salud Pública para proveer servicios médicos y de psicología por violencia y consumo de drogas, Ministerio de Educación para dar seguimiento a las medidas de protección a través del Departamento de Consejería Estudiantil, Defensoría del Pueblo para garantizar y vigilar el debido proceso, Defensoría Pública para dar patrocinio legal. En todo el proceso, el Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil coordina con los organismos garantes y corresponsables la aplicación e implementación de la ruta y dirige el desarrollo del proceso de observancia, seguimiento y evaluación para la protección de los sujetos de derechos. Recuerda que, para educar, el maltrato no es un método formativo o una práctica cultural tradicional. La protección es un derecho de todas las niñas, niños y adolescentes. Muy bien, ese video quería compartirles. Ahora voy a regresar a mi presentación. Y ahora que vimos ya, por ejemplo, un modelo de ruta de protección integral, en donde están incluidos los niños, las niñas y adolescentes que están en contexto de movilidad humana, quiero hablarles de cuál es el futuro. Yo les decía, se necesita que las leyes, que los códigos se vayan actualizando, porque la sociedad también va presentando nuevos desafíos, especialmente para los grupos más vulnerables. Es así que desde hace ya 4 años se viene trabajando en la elaboración de una nueva ley, de un código orgánico para la protección integral de niños, niñas y adolescentes. Se busca con este proyecto, que está lamentablemente por nuestro contexto político tan cambiante y está estancado, digamos, ahorita en la Asamblea Nacional, pero lo que busca esta actualización o la elaboración de una nueva ley es ajustar la legislación de niñez y adolescencia a la Constitución 2008 y al contexto actual. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución 2008 es bastante garantista, es progresista, es futurista. Y el Código de la Niñez, que fue, digamos, elaborado, formulado hace más de 20 años, 20 años, algo así, se quedó atrás en algunos principios, ¿no? En algunos principios que actualmente se están utilizando. Uno de ellos del tema de movilidad humana. Entonces había llegado hasta esta propuesta de nueva ley, hasta el informe de primer debate con la comisión ocasional de ese entonces. Pasó por 2 periodos legislativos y actualmente se encuentra, digamos, estancado junto con otras leyes que, producto de la muerte cruzada, se quedaron sin aprobación. Pero el COPINA es una necesidad, es decir, contar con una nueva ley que ampare y amplíe el catálogo de protección de los derechos, de la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes es fundamental. Porque además busca recuperar la especialidad en la niñez y adolescencia. ¿Por qué menciono esto muy brevemente? Lamentablemente desde hace varios años se ha perdido la especialidad. Es decir, nosotros ahora tenemos políticas muy vanguardistas que buscan la protección, ¿no es cierto?, de todos los grupos de atención prioritaria, de los grupos vulnerables, etcétera. Pero si nos vamos a un ejemplo de una Junta Cantonal de Protección de Derechos que tiene que atender todos los casos de niñez y aparte los de violencia basada en género y aparte los de violencia intrafamiliar y aparte en los temas de adultos mayores, vemos que la carga procesal para una Junta Cantonal es enorme. Entonces, en este afán de cubrir todo el espectro de los derechos para los grupos de atención prioritaria, se ha perdido la especialidad en niñez y adolescencia. Por eso es que este nuevo código busca alguna solución para que volvamos a
digamos, a la mejor situación en donde las juntas cantonales estaban especializadas en niñez y adolescencia. Me parece que en el caso de Quito hay juntas especializadas y hay otras juntas que atienden los casos de violencia basada en género, los temas de las mujeres, por ejemplo. Sin embargo, en otros cantones no hay esa capacidad ni institucional ni en recursos tampoco, ¿no? Entonces, este es un problema para juntas cantonales de cantones pequeños, por ejemplo, que tienen que atender todos los casos. Aquí en Guayaquil, donde yo estoy basado, solamente hay una junta. Imagínense para una ciudad gigante de casi 3 millones de habitantes. Entonces, por eso es que se necesitan que las nuevas leyes respondan a los contextos actuales. Rápidamente paso, además, justamente a mencionar la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad, que es el nuevo marco de protección de derechos, ¿no es cierto? Y la importancia que tiene esta visión de protección integral de los derechos para todos los grupos de atención prioritaria. Aquí quiero pasar muy rápidamente cuál es la finalidad de los consejos nacionales para la igualdad. Es cierto que voy a mencionar al menos el primero, que dice asegurar la plena vigencia del ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución del 2008 y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Pero como mencioné antes, toda esta nueva política plantea la protección en igualdad para todos los grupos de atención prioritaria. Aquí podemos hacer un repaso, cuáles son estos grupos, digamos, estos conjuntos, ¿no es cierto? Por un lado tenemos los consejos nacionales de igualdad de género, luego tenemos los de igualdad intergeneracional, los de pueblos y nacionalidades, de discapacidades, y existe un Consejo Nacional de Igualdad para la Movilidad Humana. Otros artículos interesantes que ustedes podrán consultar, no quisiera detenerme aquí, son el artículo 9 sobre las funciones de estos consejos y el artículo 12 sobre las atribuciones que tienen, es decir, cuál es el alcance que tienen estos consejos nacionales y cómo se articulan con los consejos cantonales y otras instancias de orden público, pero también de orden privado para la implementación de las políticas públicas de protección de derechos. Es así que no todos los consejos, pero varios de ellos, entre ellos del Consejo Nacional de Igualdad para la Movilidad Humana, ha elaborado ya una agenda para la igualdad en movilidad humana. Permítanme. Compa, ¿me puedes cerrar? Perdón, que tenía una interrupción por aquí de ruido. Listo, entonces continúo. Las agendas para la igualdad, en el caso de movilidad humana, ya se encuentra elaborada, ya se encuentra actualizada, existe una agenda de igualdad que podría ser compartida con ustedes, en donde están varios de los lineamientos, de estrategias, las políticas para articular en el territorio, sobre todo a nivel cantonal, para la protección de los derechos de las personas en contexto de movilidad humana. Ahora Desde el 2013. les voy a presentar otro video que también va a servir de insumo como para ampliar el contexto de cuál es la situación de la niñez en movilidad humana, pero ya no solo en el Ecuador, sino, por ejemplo, bueno, aquí hay un ejemplo de cómo se ve desde, me parece que este es un insumo desde México, sobre la situación de la niñez migrante y que es tan actual por esta situación de el cruce hacia los Estados Unidos, en donde inclusive hay adolescentes sin compañía de sus familias, sin compañía de una persona adulta. Son como se les conoce, adolescentes no acompañados. Entonces les dejo, voy a apagar un ratito mi micrófono, perdón.
Desde el 2013, el fenómeno migratorio irregular en Centroamérica y México ha registrado un mayor porcentaje de niños, niñas y adolescentes en la ruta, en especial de origen rural, indígena o afrodescendiente. Expectativas como encontrar un trabajo decente, aumentar sus ingresos, reencontrarse con su familia o huir de la violencia son muchas veces el motor para tomar la decisión de partir. La migración consta de 5 etapas: origen, tránsito, destino, retorno y reinserción, que pueden convertirse en una ruta circular que profundice la situación de vulnerabilidad de la niñez migrante y que la expone a diferentes formas de explotación, abuso y violación de sus derechos, entre ellas el trabajo infantil, en particular sus peores formas. Durante la ruta, los trabajos que realizan no permiten su crecimiento y desarrollo pleno. Además, al no establecerse en un sitio geográfico permanente, su acceso a los servicios básicos se dificulta. A la fecha, existen esfuerzos de identificación y atención de la niñez migrante, pero se requiere trabajar más en estrategias de prevención. Articulemos nuestros esfuerzos y trabajemos juntos para proteger a los niños, niñas y adolescentes trabajadores en la ruta migratoria. Bien, ese era un ejemplo de los esfuerzos que se han hecho en Centroamérica, desde México, ¿no es cierto? Porque México es uno de los países más claves en la ruta migratoria, ¿no? Que actualmente sigue vigente y se ha profundizado la situación, sobre todo de personas que están en desplazamiento forzado, incluyendo niños, niñas y adolescentes. Ustedes conocerán que hay noticias en los medios digitales en donde se ha visibilizado incluso la muerte de niños, niñas y adolescentes en toda la ruta migratoria. Se han encontrado adolescentes no acompañados en situación de trata, en situación de explotación, entre otras vulneraciones. Ahora, para finalizar, porque aquí ya estoy terminando, que esta es una fotografía, digamos, de un paso importantísimo que ha dado el Ecuador y que también puede servir de insumo, no solamente en el ámbito jurídico, sino para todas aquellas personas que son operadores, funcionarios, que prestan servicios, que están llamados y están obligados a dar servicios para la niñez y adolescencia, especialmente migrante. La Corte Constitucional, nuestra Corte Constitucional, emitió un compendio sobre los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos que han sido aplicados o generados por la Corte Constitucional y la Corte IDH en materia de movilidad humana y protección de personas refugiadas en general, pero especialmente sobre la jurisprudencia y la legislación constitucional en casos de niños, niñas, adolescentes, migrantes, refugiados y cómo se aplican en la práctica. Es decir, cuáles son las garantías constitucionales y jurisdiccionales que existen. Les voy a dar un ejemplo. Ecuador es uno de los países que ha suscrito casi todos los tratados, si no son todos los tratados de derechos humanos a nivel internacional. Uno de ellos, por ejemplo, la Convención de los Trabajadores Migratorios y sus familias, la Convención de los Derechos del Niño, etc. Sin embargo, se han presentado casos en frontera de no admisión de niños, niñas y adolescentes, cuando en los tratados que hemos firmado, que hemos suscrito, se prohíbe que el Estado inadmita a una persona que no ha cumplido los 18 años, ¿no? Ese es un compromiso que ha adquirido el Ecuador. Sin embargo, se han dado casos que han llegado a Corte Constitucional y han tenido ya sentencias. Hay algunas sentencias, otra que les podría mencionar, que es de reciente creación, hace un par de años, por ejemplo, la Corte Constitucional creó o generó una sentencia en donde se obliga al registro civil a reconocer la identidad, es decir, garantizar el derecho a la identidad de los niños y niñas que son hijos o hijas de
familias migratorias, de familias inmigrantes, ¿no? Porque se han encontrado casos en donde el registro civil no han querido, han negado el servicio y por lo tanto han vulnerado el derecho a la identidad de niños que han nacido en Ecuador, pero que son hijos de padres y madres de otras nacionalidades. En este caso se dio porque los padres, padre y madre eran menores de edad y no había una tutela porque estaban en condición irregular y el niño no podía ser eh, regularizado. Entonces, todo este compendio que yo les voy a poner en el chat de aquí del Zoom, el link para que puedan acceder, todo este compendio es un esfuerzo de la Corte Constitucional que está en un lenguaje muy digerible, es decir, no está en un lenguaje tan jurídico, tan complicado, sino que puede hacer de uso de varios públicos, entre ellos los funcionarios, operadores, etcétera, para la aplicación de estas garantías constitucionales, que no necesitan en todos los casos ser mediadas por un profesional de la justicia, sino que pueden ser de uso de cualquier persona que tenga en sus manos esta responsabilidad. Entonces, les voy a pasar el link y con esto yo quiero cerrar aquí, querido Steve, justo son las 9:15. Lamentablemente no me puedo quedar más porque tengo otras obligaciones, pero espero que esta presentación haya contribuido a los objetivos que se ha planteado en este espacio. Y quiero agradecerles muchísimo a ti, a las personas conectadas, pues por esta oportunidad. Para mí es siempre poder compartir estas experiencias, estos contenidos, siempre es también un aprendizaje continuo. Así que hasta aquí mi intervención, querido Steve, y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo. Para todos los participantes, justamente los vamos a invitar para que puedan enviar un WhatsApp a un número telefónico a fin de que podamos integrarlos en un chat de socialización, de compartir justamente los insumos de estas conferencias. Y en ese marco, a través del chat de este Zoom, les voy a invitar a que por favor puedan estar pendientes, puedan socializar este número para que envíen un WhatsApp y se los pueda integrar en el chat respectivo, ¿verdad? No obstante, quiero aprovechar para hacerles una referencia ahora que cerramos la participación de Rodrigo, de cómo acceder tanto a los videos como a a las preguntas, a los cuestionarios que habilitan a todos y cada una de las personas participantes a su certificado. En el caso particular, justamente Rodrigo nos anticipaba justamente la necesidad de pasar a otra actividad que tenía comprometida, razón por la cual entendemos y agradecemos mucho su extraordinaria exposición y participación. Voy a permitirme hacer a compartir la pantalla a propósito del proceso que hemos mencionado, que va a ser la mecánica bajo la cual todos y cada uno de los participantes tendrán la facilidad de dar seguimiento, repetir estas conferencias a través del video en YouTube. También mencionar que para poder acceder al diploma se tiene que cumplir al menos 70% de su participación en estas sesiones online. ¿Esto qué quiere decir? Que todos y cada una de las personas que aspiran a tener un diploma deberían al menos cubrir o participar, asistir de forma online a 4 de las 6 conferencias. Entendemos que por múltiples razones, especialmente de índole laboral, puede cruzarse alguno de estos días, un impedimento de fuerza mayor para que participen de forma directa. No obstante, los videos están colgados en
plataforma de la Fundación Familias Sin Frontera de forma permanente, de tal manera que podamos tener la facilidad de acceder a ellos para reforzar la información. Y ya en lo particular, menciono que el cuestionario de cada uno de estas conferencias igualmente se habilitan, son de calificación automática, de tal manera de que todos y cada uno de ustedes tengan esas facilidades para poder evaluar también su conocimiento y, más allá del conocimiento, la sensibilización lograda a través de las conferencias. Permítanme un segundito. Sí, a través de este chat que vamos a abrir para la participación de todos y cada uno de los miembros que están conectados en las conferencias, van a contar con un video de la sesión y también un Google Form. Este Google Form, a su vez, permítanme mostrarles. Simplemente con la digitación sobre el enlace permitirá que todos y cada una de las personas puedan acceder de forma fácil a un cuestionario que se desplegará ya sea en su computador o en su celular. Permítanme un segundito. En algunos casos le va a requerir que se genere o se abra su correo electrónico, y esto es porque hay un proceso de captura de las direcciones de correo electrónico de los participantes, de tal manera de que se pueda con facilidad acceder a este formulario, y nosotros también tengamos la posibilidad de retroalimentar con ustedes posteriormente información. Estaremos de forma permanente remitiendo novedades, actualizaciones normativas, aspectos tan importantes como, por ejemplo, estas resoluciones de Corte Constitucional que generan especialmente jurisprudencia para los casos específicos de los grupos de atención prioritaria. Entonces, sí, desafortunadamente, permíteme un momento. Mencionaba que el momento que ustedes generan este acceso a través del enlace de Google Form, ustedes van a acceder a estos formularios, que justamente lo que nos permitirá, a partir de una recopilación de información básica, poder pasar a la fase de preguntas de evaluación. En el caso muy particular, por ejemplo, de la conferencia del día martes, donde se abordaron los principios y derechos de la movilidad humana. Entonces, ustedes van a ir encontrando 10 preguntas por cada una de las conferencias, que son de respuesta múltiple, y son cuestionarios de índole cerrado, de tal manera de que con toda facilidad, por ejemplo, ustedes puedan ir contestando y automáticamente se generará su calificación para poder tener una validación de los conocimientos. En este caso muy específico, nos referimos a qué es la movilidad humana, y justamente en este caso menciono, es una dinámica natural, ser humano, reconocida en convenciones de Naciones Unidas como derecho. Dentro de las 3 opciones sería la que yo escoja, y así en general ustedes podrán
ir generando cada una de estas selecciones de las preguntas respectivas que permitirá, vuelvo y repito, tener una retroalimentación. No obstante, sí hay algunas preguntas que eventualmente tengan el requerimiento de hacer un complemento, una justificación o una argumentación, pues no tengan inquietud. Esta argumentación no es en sí un aspecto valorado, sí la respuesta puntual de selección múltiple, pero la argumentación más bien nos va a permitir ir teniendo una mejor percepción de las opiniones y de las reflexiones que ustedes tienen frente a los temas de movilidad humana, lo cual nos permite a nosotros como organizadores retroalimentar nuestros procesos. Muchísimas gracias. Una vez que se ha concluido, se genera la opción de enviar, con lo cual automáticamente ustedes tendrán su calificación y nosotros podremos validar su participación. Todas aquellas personas que por una u otra razón no pudiesen asistir a una conferencia en específico, no se inquieten, simplemente podrán acceder al video respectivo y al cuestionario de contestación para validar su cumplimiento. Así que de nuestra parte como organizadores, no nos queda sino reiterar nuestro compromiso, mencionar que todos y cada uno de los expositores y las instancias con las que nosotros colaboramos, estamos también abiertos de forma permanente a cualquier inquietud directa que nazca de ustedes o en su efecto también de forma muy diligente poder sumarnos a cualquier necesidad que tenga el Distrito Metropolitano de nuestro contingente personal o institucional. Así que muchísimas gracias por su tiempo y les invitamos a no descuidarse para la siguiente conferencia que será el próximo día martes. 8:30 tenemos una cita. Muchísimas gracias. Graciela. Buenos días. No, Graciela tuvo que salir Correcto. una diligencia. Gracias. Mil disculpas, ¿no? Pues sí, agradecemos a ti por tu participación, igual al anterior compañero Rodrigo por su excelente presentación. Y estimados compañeros, buenos días y gracias por la asistencia. Me llama la atención el sentido de tu de salud en el sentido. Ricardo, coordinador del técnico, para las personas que no se acuerdan, no me conocen, Sí, el video anterior no contesta el uno. No se escuchó muy bien, compañeros. No sé. Gracias, perdón. Eventualmente estamos abiertos con los micrófonos para las personas que tengan inquietudes. Lo que sí les pedimos que se acerquen un poco al micrófono porque la persona que me antecedió realmente no se le pudo captar su inquietud. Y parece que con ello, pues nada, simplemente damos por concluida esta sesión. No se olviden de reenviar o de enviar un WhatsApp al número telefónico que les he participado, que es el 099-6641-670, que está abierto justamente para poder incorporarlos en este chat de índole informativa y sobre todo de participación de los insumos o de la socialización de los insumos de cada una de estas conferencias. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo para todos y todas.
Muchas gracias, buen día. Gracias.